Evangelio de hoy. Tema: el último de todos y el servidor de todos. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes? De aquí abajo, por supuesto. Son el fruto de las ambiciones que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. Ustedes quisieran tener y no tienen, entonces matan. Tienen envidia y no consiguen. Entonces no hay más que discusiones y peleas. Pero si ustedes no tienen es porque no piden, o si piden algo, no lo consiguen porque piden mal, y no lo consiguen porque lo derrocharían para divertirse. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es la enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No sin razón dice la Escritura: el espíritu que ha hecho habitar en nosotros y que nos da lo mejor es un espíritu celoso. Y por eso añade: Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. Sométanse, pues, a Dios. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Purifíquense las manos, pecadores. Santifiquen sus corazones indecisos. Reconozcan su miseria, lamentenla y lloren. Lo que les conviene es llanto y no risa, tristeza y no alegría. Humíllense ante el Señor, y Él os ensalzará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Pienso: ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Me pondría enseguida a salvo de la tormenta, del huracán que devora, Señor, del torrente de sus lenguas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Violencia y discordia veo en la ciudad, día y noche hacen la ronda sobre sus murallas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos, y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa, Jesús les preguntó: ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí,
no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, sigamos con la reflexión del Evangelio. El Evangelio de hoy nos propone para la reflexión dos temas muy importantes en la vida cristiana: la humildad y el servicio. Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Una persona una vez contaba que, siendo una familia de muchos hermanos, su mamá siempre escogía el ala del pollo en cada almuerzo. Todos pensaban que era la presa de su preferencia. ¿Cuál fue la sorpresa de la familia cuando, como regalo de cumpleaños, le preguntaron a su madre cuál era el mejor regalo que le podían hacer? Y ella respondió: quisiera comerme la pechuga. Probablemente muchos de nosotros vivimos ejemplos como este en nuestra niñez. ¿Qué nos pasó? Así nos educaron. Sin embargo, en nuestro ambiente priman la codicia de dinero, prestigio y poder. La gente hoy lo que quiere es tener más y mandar más. Nadie se acuerda que no es mejor persona por tener más, sino por ser más. No por mandar más, sino por servir más. No por saber más, sino por compartir más sus conocimientos. Es natural que busquemos el propio interés, pero eso no quiere decir que podamos ver al resto del mundo como un obstáculo susceptible de eliminar o pasar por encima de las personas. Lo que nos hace grande no son las cosas que están a nuestro alrededor, como la belleza, dinero, ser director de una empresa, dueño de un Ferrari o la mejor casa, sino lo que está dentro de nosotros. Nos hace grande la capacidad para estar disponible para aquellos que nos necesitan, para acoger con una sonrisa, para vivir la vida en actitud de servicio, especialmente a los más humildes. Estamos llamados a ser humildes para servir, a servir para ser el más grande. A lo largo del tiempo, se ha ido quizás desfigurando la realidad de lo que significa ser humilde. Así se llama humilde al acomplejado, al que no tiene carácter, al que no logra aclararse interiormente, contraponiéndolo al que tiene su forma de ser y de pensar propias. La humildad es la verdad, o sea, ser humilde es reconocernos ante Dios, ante nosotros mismos y ante los demás tal cual como somos, con nuestras tragedias y miserias, con nuestros carismas y cualidades. Los discípulos querían el prestigio y el reconocimiento humano y el hacer carrera, no el servicio a los demás. Asimismo, el mundo que nos ha tocado vivir no es un lugar donde se defienda la humildad, sino todo lo contrario. De ahí uno de los choques permanentes con este tipo de sociedad donde los más débiles y los más humildes son marginados. Los cristianos tenemos que ser en el mundo de hoy los mejores defensores de los más débiles e indefensos, no creyéndonos salvadores de nadie, sino meros instrumentos. Servir para ser el más grande es uno de los mensajes más importantes que nos dejó Jesús. La humildad y servicio son dos aspectos del amor al que Dios nos invita. Entender vivencialmente estas dos propuestas significa que tenemos que tener otra mirada al mundo y a nosotros mismos. El mundo no puede cambiar al cristiano, solo Cristo es quien te puede transformar. ¿Qué ganarás con ello? No muchas cosas materiales, ni prestigio, ni poder, ni dinero, solo al final de tu vida estará esperándote el Señor, lo demás no tendrá casi ninguna importancia. Hermanos, esa hambre terrible de poder y de prestigio está haciendo mucho daño en el mundo, pero también en la Iglesia, en nuestras comunidades cristianas. Que Dios nos dé más bien un espíritu de servicio generoso, humilde y sincero, siempre con su bendición. Ahora, hermanos,
recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Señor, Dios nuestro, tú sabes lo que hay en nuestros corazones. Purifica nuestros pensamientos, Señor, transforma nuestra mente y danos las mismas actitudes y mentalidad de Jesús, tu Hijo. Ayúdanos a identificarnos con Él, a aceptar el sufrimiento como parte de nuestra vida y de nuestros esfuerzos para establecer tu reino. En cualquier cargo o posición social en que estemos, consérvanos humildes, sencillos y confiados, y que no tengamos otra ambición que servir a tu Hijo Jesús, en nuestros hermanos y hermanas, ya que Él fue el servidor de todos, y por ello le hiciste nuestro Señor y Salvador, que vive entre nosotros, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.